Bienvenidos, bienvenidas. Esto es UMA Divulga Podcast. Bienvenidos a Hablando se entiende la ciencia, un podcast dedicado a la divulgación de ciencia y tecnología para todos, producido por la Universidad de Málaga. Todos los episodios serán publicados en la web de UMA Divulga, www.umadivulga.uma.es, y en los principales podcasting como iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sin más, comenzamos aquí Hablando se entiende la ciencia. Hoy vamos a tratar un tema que afecta a casi todas las personas, de una forma bien sea directa o indirecta, como son los daños cerebrales, entre ellos el ictus. Lógicamente, para hablar con ese tema había que buscar a personas que estuvieran relacionadas con esta enfermedad de una forma u otra. Y contamos aquí en el podcast con la presencia de un grupo de investigadoras en el campo de la psicología y la neuropsicología. Son de la Universidad de Málaga algunas, otras de la Asociación ADACEMA, y también tenemos a otra persona más que es precisamente un afectado pues de los ictus, que nos va a contar también un poco sobre su historia. Voy a comenzar presentándolas primero a ella, y podemos comenzar, por ejemplo, con Desiree Galvez Guerrero, que es neuropsicóloga de la Asociación ADACEMA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Dispuesta a hablar de estos temas tan delicados, ¿verdad? Por supuesto que sí. Contamos también con Adriana Castro Zavala, investigadora neurocientífica. Hola, Adriana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y con María del Carmen Mañas Padilla, también investigadora y psicóloga, ambas de la Universidad de Málaga. Hola, buenas tardes. Con Nerea Requena Ocaña, investigadora y psicóloga. Hola, Nerea, buenas tardes. ¿Qué tal? De IBIMA. Sí, de IBIMA. De IBIMA, del Centro de Investigación Biomédica de Málaga. Muy bien. Y contamos también con Diego Siendones, ingeniero mecánico y usuario precisamente de la Asociación ADACEMA. ¿Qué tal, Diego? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien. Bueno, pues primero encantado de que estéis aquí con nosotros, entre otras cosas porque ya tuvimos la ocasión de hablar al público de un tema pues tan, como he dicho al principio, tan delicado, tan complicado y a la vez en el riesgo que tenemos todos de que de una forma directa o indirecta suframos precisamente estos daños cerebrales. Hombre, les gustó bastante a la gente la participación que existe en la Noche Europea de los Investigadores en el Eduardo Con, y para todos aquellos que no pudieron asistir, aunque evidentemente lo pueden ver también en UMA Divulga, en el canal de YouTube, que está allí subido, pero nos gustaría hablar un poquito más en profundidad sobre el tema. Aquello era una exposición evidentemente muy cronometrada y ahora pues tenemos la libertad de poder hablar con cierta tranquilidad sobre este asunto. Un asunto que, como he dicho al principio, debemos de tener todos en cuenta, ¿no? Yo lanzaría una pregunta primero y vosotras me contestáis, la que se sienta más cómoda con la pregunta, aunque creo que todas la conocéis. La respuesta es: ¿qué es un daño cerebral? Porque hay daños cerebrales que se pasan y otros que no, pero cuando nos referimos a los temas que tratáis vosotros, ¿son daños cerebrales permanentes, no son permanentes? ¿Qué consisten? Pues, Javier, un daño cerebral adquirido es toda lesión pues que se produce en el cerebro, en esas estructuras cerebrales que tenemos y que irrumpe de manera brusca en la vida de toda persona. Como secuelas, pues, ¿qué podemos tener? Pues tanto motora como cognitiva, como de lenguaje y de la comunicación. Motora, pues podemos tener pérdidas de equilibrio, pueden ser hemiplegias, que son que se nos paraliza parte del cuerpo, parte del brazo, de la pierna, ¿vale? Podemos tener trastornos de la sensibilidad también. Eso de la parte motora. Luego en la parte cognitiva, pues podemos tener pérdidas de memoria, pérdidas de atención, en la función ejecutiva y trastornos del lenguaje. En los trastornos del lenguaje y en la comunicación, pues también pueden ser problemas de comprensión del lenguaje, problemas en la expresión, es decir, que no podamos expresar lo que nosotros queremos decir, y dificultad para comer, que en ese caso se llama disfagia. El daño cerebral en sí siempre viene provocado por lo mismo, me explico. Normalmente casi todo el mundo conocemos una hemorragia cerebral y eso provoca después pues
lo que se conoce como una especie de parálisis de la mitad de la cara, o dependiendo del lado del hemisferio del cerebro que te afecte, pues así pierdes el habla o no la pierdes, o pierdes la capacidad de mover el lado derecho o el izquierdo. ¿Siempre viene producido por una hemorragia o hay otras causas que pueden provocarlo? Sí, hay otras causas que pueden provocarlo. Aparte, un ictus puede ser tanto isquémico como hemorrágico, es decir, no siempre sale la sangre a través de esos vasos sanguíneos, sino que puede haber una obstrucción en una vena y se obstruye y esa parte pues se queda afectada. Aparte del ictus, pues también pueden ser por un traumatismo craneoencefálico, que puede ser por un accidente de tráfico, por una precipitación, por una caída, también puede ser por un tumor, puede ser también por el COVID y por el abuso de sustancias también. Temas de los que vamos a tratar un poquito más con detalle, ¿no? Uh-huh. Ya que has dicho COVID, aunque sea pegar un salto, se rumorea que hay estudios que demuestran que algunas personas, después de sufrir el COVID, han sufrido alguna forma de ictus. Cuéntanos algo, algo sobre eso. Lo cierto es que el COVID-19, al principio se pensaba que era una enfermedad que afectaba a los pulmones, ¿no? Es un síndrome respiratorio agudo severo. No obstante, en Wuhan enseguida se dieron cuenta de que es una enfermedad que también conlleva síntomas neurológicos y cognitivos. Por ejemplo, la red de investigación andaluza en neurología hizo un proyecto en el cual colaboraron más de 13 servicios de neurología en España y pretendían dar explicación a si ciertos pacientes con enfermedad neurológica o psiquiátrica leve sin deterioro cognitivo podían desarrollar deterioro cognitivo precisamente, y nos dimos cuenta de que efectivamente el 25% aproximadamente acabó desarrollando deterioro cognitivo de carácter global. ¿Estás hablando del 25% sí, del total alto. De las personas que tuvieron COVID? Muy alto, es un porcentaje muy alto. Sí, la verdad que sí. Sí, bueno, y particularmente tenían afección en memoria, tanto a corto largo como a plazo largo, ya que, por ejemplo, les costaba acordarse simplemente de si habían hecho la cama por la mañana y tenían que volver a comprobarlo. También se quejaban mucho de que estaban más torpes en su día a día, más torpes en su trabajo. Y es que hay problemas, como ha dicho bien mi compañera, en la función ejecutiva. Y este virus puede afectar a esta función. ¿Y esos problemas son detectables por el implicado, es decir, la persona implicada? Es decir, ¿es algo que lo notan desde afuera? ¿O la misma persona dice algo no va bien? Efectivamente. Es decir, es por el nivel de intensidad, hasta el punto de que te des cuenta. Sí, ambas cosas. Tanto la propia persona se queja de que no está tan avispado, no está tan con sus facultades plenas, y esto lo notan en su día a día y también lo notan en su calidad de vida, que está muy relacionada con estas funciones cognitivas y sobre todo con otro tema que se ha visto, que es que también estos pacientes desarrollan trastornos psiquiátricos. Son muy prevalentes también, en torno al 30 y pico % de pacientes acaban desarrollando depresión y ansiedad, y muchos de ellos que han pasado el COVID-19 también manifiestan trastorno de estrés postraumático. ¿De qué manera llega el virus a afectar el cerebro? Es decir, ¿cómo llega hasta el cerebro de las personas? Pues mira, es un tema muy interesante porque se han descrito en la literatura científica dos vías, ¿no? Puede ser una vía directa o una vía indirecta. Entre la vía indirecta puede ser por la propia inflamación que conlleva el virus, ¿no? Esta llamada tormenta de citoquinas, que lo que acaba originando es que esa inflamación ingresa en el cerebro y produce un deterioro cognitivo, o también porque se ha visto que en ciertos pacientes sí que hay accidentes cerebrovasculares como de carácter isquémico, por esa insuficiencia respiratoria o esa intubación que han tenido, o de carácter hemorrágico, ya que se ha visto que también este virus altera la barrera hematocefálica que tenemos en el cerebro y pues produce sangrados. La forma directa que tiene el virus de ingresar en el cerebro es por el bulbo olfatorio. Se sabe que hay evidencia de que el virus se encuentra en el líquido cefalorraquídeo de muchos pacientes. También otras formas de invasión directa puede ser a través del nervio vago, que es el nervio que inerva casi la mayoría de nuestros órganos y puede ingresar en el cerebro a través de transmisión sináptica. También otra modalidad puede ser a través de la barrera hematocefálica, que como he dicho anteriormente, pues este virus la altera y puede introducirse en el cerebro. Y esos problemas
¿perduran en el tiempo? ¿Se pasan? ¿Duran años? ¿Duran meses? ¿Duran días? Pues, hay descripción de síntomas a los 3 meses de haber pasado la enfermedad, que es, por ejemplo, este estudio que acabo de comentar. Y también hay... ¿Te refieres a los 3 meses que aparece a los 3 meses o que perdura en 3 meses? Que perdura 3 meses. O sea, después de la alta hospitalaria, a los 3 meses se les evalúa a los pacientes y tienen deterioro cognitivo y afección psiquiátrica, muy prevalente, como he dicho. Y hablamos de ese porcentaje tan alto, pero que son de las personas que han pasado por el hospital de alguna forma, o a cualquiera que haya pasado el COVID, aunque lo haya pasado en su casa de una forma leve. Yo creo que en general... Hombre, normalmente se suelen hacer estudios con la población que ha pasado por el hospital, porque es una forma de acceder a ellos, ¿no? Pero en el día a día creo que todos nos hemos dado cuenta de que algún conocido o nosotros mismos pues hemos tenido ciertas alteraciones cognitivas, fallos de memoria, fallos en el razonamiento. Bueno, yo pasé el COVID y sí que recuerdo que quizás le eché más la culpa a la fatiga física, porque me dejó durante 2 o 3 meses, de verdad, que dices, tu madre mía, envejecido no sé cuántos años, ¿no? También un poco la fatiga mental, es decir, que muchas veces no puedes diferenciarla, porque como físicamente te encuentras mal, claro, igual esos otros cosas extrañas que sientes a nivel cerebral las achacas a la propia fatiga, ¿no? Entonces, ese es otro síntoma muy prevalente entre la población que ha pasado COVID. Alrededor del 30% también manifiesta síntomas de fatiga. Es otra de las quejas. Puedo dar fe de ello, ¿eh? Sí. Sí. Sí, te sientes como que has envejecido. Realmente provoca, yo creo, una especie de vejez, ¿no? Física, sí. Desde luego, y psíquica. Bien, luego hay otras causas para los ictus, y estamos hablando de drogas, ¿no? Drogas de cualquier tipo, ya sea drogas legales o ilegales, ¿no, Adriana? Sí, exacto. Y qué bien que hagamos esa marcar, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué consideramos legales? Bueno, lo que se nos permite, socialmente aceptado y legalmente de consumir. Pues en la mayoría de países de Occidente, pues sería la nicotina, el alcohol, lo que se considera drogas legales. Luego tenemos las ilegales, que ya podríamos entrar ahí, marihuana, cocaína y todo lo que se nos puede ocurrir. Así que efectivamente, cualquiera del consumo de estas sustancias, tanto legales como ilegales, podrían también ser un detonante de tener un daño cerebral adquirido. Algunas más que otras, supongo, ¿no? ¿Hay algún ranking de probabilidad? Bueno, seguramente habrá unas más que otras. Sin embargo, lo que sabemos es que las drogas pueden haber también 2 formas de poder generar un daño cerebral adquirido, ya sea una forma directa. ¿Por qué? Porque estas drogas, al ser consumidas, alteran el funcionamiento del cerebro. También estas áreas del cerebro van a perder esa función que tenían, y pues si está dañando un área involucrada al lenguaje, pues a lo mejor esa persona tendrá un problema en el habla, en la comunicación, en la comprensión, también si afecta a otras áreas del movimiento, pues podría tener alguna alteración motora. ¿Y hay algunas otras actividades que no siendo drogas, y que sean adictivas y puedan provocar algún tipo de secuela de este tipo? Bueno, pues en este punto, María del Carmen, ¿no? Sí, quizás sería importante hablar de las adicciones comportamentales. Las adicciones comportamentales en este caso son adicciones no químicas, es decir, la adicción a una conducta. Y en el día a día, pues las más conocidas podría ser la adicción al videojuego, la adicción a las compras, adicción al sexo, y hoy muy en el día a día la adicción a las redes sociales. O sea, ¿eso te puede provocar a la larga o no tan a la larga algún tipo de problema de daño cerebral? A nivel cerebral. Entonces estamos todo el mundo en riesgo, ¿no? Es que, me refiero, porque has dicho todo lo que se puede enganchar uno de una forma adictiva. Lo que pasa a nivel cerebral es que este tipo de adicciones son muy similares a las adicciones químicas, en el sentido de que siguen muchos patrones similares, como la tolerancia, la abstinencia, la respuesta al tratamiento y, muy importante, los circuitos neuronales implicados. De hecho, por ejemplo, se sabe que cada vez que, por ejemplo, nos dan un like en Instagram o un me gusta en Facebook, te da un chute. Lo que pasa es que se produce exactamente. Entonces, creo entender que lo que estás diciendo, que si bien las drogas, digamos, vamos a llamarlas físicas, ¿no? Tendamos que el alcohol, el tabaco, o drogas duras o drogas ilegales. Drogas con sustancias. Exacto. De alguna forma provoca una reacción en tu cerebro. Realmente aquí lo que cuentan no es lo que te están metiendo en el cuerpo, sino cómo reacciona tu cerebro. Y entonces, en adicciones, aunque no tengan sustancia, lo que cuenta es cómo reacciona tu cerebro. Exactamente. Y es lo que hace que, pues se comporte de una manera diferente y, por lo tanto, que sea más proclive a un problema
de daño en el cerebro. Sí, pero claro, no nos alarmemos. Una Ya, cosa yo es ya me estaba el uso asustando porque... exactamente. Una cosa es el uso y otra cosa es el abuso y la adicción. Sí. ¿Cómo podemos considerar que realmente existe una adicción? En este caso, pues a las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, algo así del día a día o a cualquier... ¿Cuál es peor? ¿Twitter, Facebook? Bueno. Yo creo que ahora mismo Twitter. Yo creo que es la que te puede provocar más daño, ¿eh? Exactamente. Twitter, Instagram. Exactamente. Pues eso, como digo, hay que tener en cuenta dónde está el margen entre uso y abuso y adicción. En este caso podríamos decir que consideramos adicción tanto a sustancia como a un comportamiento cuando pasamos de usar algo por gusto a usarlo o a consumirlo por necesidad. Correcto. Me gustaría resaltar las 3 cosas claves que siempre consideramos en el campo de la adicción para considerarlo como tal adicción, que es que exista una sensación de pérdida de control, es decir, no poder parar de hacer esa conducta, en el caso pues de jugar a los videojuegos, usar redes sociales, consumir cocaína, consumir tabaco, alcohol. Luego también la tolerancia, tener que aumentar la frecuencia de la conducta o de la sustancia para quedarnos satisfechos. Y otra muy importante es el ocultarlo a nuestros familiares, amigos, eso también es una señal de alarma. Entonces, ya no solamente la adicción en sí lo que provoca el cerebro, sino también la situación de ansiedad o angustia que te puede provocar ocultarlo, ¿no? Exactamente. Entonces eso me hace pensar, situaciones como las que vivimos hoy día, y creo que intensificadas bastante últimamente, como es el estrés, ya sea porque la factura de la luz se multiplica por 3, porque llenar el tanque de gasolina te hace perder medio sueldo, porque todo está más caro. Eso al fin y al cabo genera mucha ansiedad en la gente. Vamos, eso está clarísimo. Esto también es peligroso. O sea, más allá de que psíquicamente pues te hemos hecho polvo, ¿no? Sino también a la larga puede provocar algún daño en el cerebro. Sí, bueno, nosotros también queremos como marcar algo que nos parece importante, que muchas veces se considera la adicción a sustancias o adicción a conductas, como bien lo mencionaba Mari Carmen, como una falta de voluntad de dejar de hacerlo, ¿no? Es que esta persona, mira, no se esfuerza en dejar el alcohol. Es que no nada más es eso, es que realmente es una enfermedad, ¿vale? ¿Qué sería la definición de enfermedad? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues es cualquier alteración leve o grave a cualquier órgano o funcionamiento que tengamos a nivel del organismo. ¿Qué ocurre aquí? Que tenemos una enfermedad mental, un trastorno mental, porque el cerebro se ha modificado por el consumo de esta sustancia. ¿Cómo se ha modificado? Pues a lo mejor la conexión entre las áreas no se está dando correctamente, la liberación de las sustancias que nos permiten sentirnos felices, tristes, que se llaman neurotransmisores, también se está alterando, y esto va a generar que no podamos parar de consumir esa sustancia. Y como bien lo mencionas, pues el tener ansiedad, depresión nos vuelve más vulnerables a esas situaciones. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, depresión, nuestro cerebro ya no está funcionando adecuadamente, ya no tenemos esa sensación de felicidad, de motivación por realizar las cosas, y si llegásemos a consumir una sustancia que nos hace sentir muy bien en ese momento, vamos a querer repetir y repetir esa acción, y esa persona podría terminar enganchándose, como se le llama coloquialmente, a la sustancia o a la actividad conductual. Sí, por muchas veces que la gente diga, no, yo no me engancho, ¿no? Se engancha. Y hay una pregunta que hace casi todo el mundo, es que si la marihuana o el cannabis engancha o no engancha, es decir, hasta qué punto es peligroso. Digo porque como es una droga que se considera blanda, entonces la gente no tiene hay drogas más, blandas. Ya, por eso he dicho que se considera blanda, la gente pues digamos se despreocupa un poquito de no sentirse drogadicto. Claro. Entonces, o las que están más socialmente bien vistas, como por ejemplo el alcohol y demás. Dice, bueno, el alcohol no pasa nada, ¿no? Como se vende y todo el mundo consume, no pasa nada. Pero sí que no pasa. tenemos que olvidar que en el caso del alcohol y el tabaco, están los impuestos ahí, ¿no? Y entonces es claro. lo que la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué no lo prohíben? No lo prohíben porque es una fuente de ingreso. Efectivamente. Claro, pero sí que sí afecta al funcionamiento cognitivo. Bueno, afecta a muchísimas cosas, claro, ambos, pero... Además, claro, antes, perdona, ¿tú te querías decir algo, Nerea? Bueno, yo quería puntualizar que con lo que has dicho tú de que si tiene una persona cierta ansiedad o depresión puede predisponer a una adicción, es cierto, pero además existe lo que viene siendo trastornos primarios o inducidos por sustancias. Es decir, también el consumo de una sustancia puede predisponer a padecer un trastorno mental como depresión, ansiedad, esquizofrenia o cualquier otro. Y es que es cierto que que las adicciones tienen un componente genético y hay gente que es más vulnerable que otra a padecer una adicción, como cualquier otro trastorno mental o como cualquier otra enfermedad física. Volvemos al principio.
Me gustaría ya aquí hablar del daño cerebral adquirido, en concreto, porque él se denomina adquirido, aunque su propia palabra lo está indicando, ¿no? Pero habría que diferenciarlo de otro tipo de daños cerebrales. Sí, adquirido se denomina porque se produce después de nuestro nacimiento, es decir, cuando nosotros pues ya hemos nacido y se puede producir, como decíamos antes, por un ictus y demás. Ya son a partir de ahí, que no es algo que sea dentro del embarazo, no sea Ajá. algo predisponente. No nacemos con él, no sino nacemos que con hay él. una circunstancia, Exacto. digamos, externa que lo que es la que produce. lo provoca, ¿no? Exacto. Y vamos a hablar ahora de las personas que sufren este padecimiento. Bueno, yo creo que casi todo el mundo conocemos a personas que lo tienen o lo han pasado, personas que se han recuperado al 100%, casi, personas que se han recuperado un poquito y personas que no se han recuperado apenas nada. Bien, vosotros, y creo que en Adacema os encargáis precisamente de ayudar a esas personas a que se recuperen. Y con nosotros está también Diego, como lo he presentado antes, Diego Siendones, que es ingeniero mecánico y usuario de Adacema. Hola Diego, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Tú has padecido ictus, ¿no? Sí, bueno, esto la verdad es que es algo que aparece en tu vida Es decir, cualquier día. tú eres joven, es decir, porque... Sí. ¿Qué edad tienes, Diego? Yo tengo 28 años. 28 años. ¿Y cuándo te dio el ictus? Hace un par de años. Ujú. Hombre, la verdad que yo te veo bien, es decir... ¿Qué fue la causa? ¿La sabes? ¿Te lo han llegado a decir? Oye, mira, te Sí, pasa. bueno, la causa, bueno, me decían los médicos en el Gregorio Marañón, Sí. porque yo entonces estaba viviendo en Madrid, me decían, Diego, estamos estudiando contigo. Porque fue una causa que al parecer nunca habían Si no visto. fue un accidente, ni No, fue por no. motivo de una adicción, No, ni de para estrés. nada. Fue a raíz de un cáncer. Ajá. ¿Y te provocó eso un ictus? Ese cáncer me provocó una inflamación en el cerebro. Ajá. El problema fue que, bueno, el cáncer provenía de una glándula que se llama timo, Ujú. que tiene efecto sobre todo en el desarrollo. Y bueno, al final los médicos, como no tenían otra pista, no sabían muy bien de dónde podía proceder, dijeron, vamos a operarte, vamos a quitarte esta glándula porque es de lo único que sospechamos que puede venir esta inflamación que tú tienes en el cerebro, Diego. Así que, bueno, me operaron y efectivamente de ahí provenía esa inflamación que tenía. ¿Y eso ha provocado un daño permanente o transitorio? En el cerebro me refiero. En mi caso me han diagnosticado como daño cerebral adquirido. No sabemos si será permanente o no, pero yo voy a hacer todo lo posible porque no lo sea. Bueno, yo te conozco desde el mes de septiembre, que participaste también en la Noche Europea de los Investigadores. Y evidentemente no conozco tu evolución, pero a Adacema seguramente la conoces, porque ha sido con vosotras con quien ha estado tratándose, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y cómo evaluáis la evolución de Diego? Bueno, la evolución de Diego ha sido impresionante. Viene a sesiones de neuropsicología 3 veces a la semana, de una hora de duración cada una, y además tiene una motivación muy grande porque Diego viene de un pueblo que está a 1 hora de camino de aquí. Y bueno, viene muy motivado y al principio pues trabajábamos memoria, atención dividida porque era lo que más afectaba a Diego y poco a poco los ejercicios cada vez que poníamos eran más complicados y Diego ha ido superando con creces todo ello. A nivel de memoria va mejorando por días o por semanas, por así decirlo. A nivel físico mejoró mucho, ya cuando vino a Adacema ya a nivel físico estaba bastante bien y a nivel de memoria, como ya digo, ya va mejorando bastante bien y a nivel atencional también. Una de las cosas que podemos decir para que los oyentes nos entiendan, por ejemplo, el estar comiendo y hablando al mismo tiempo, o que su familia esté hablando al mismo tiempo mientras comía, pues eso le embotaba mucho la cabeza y tenía que dejar de comer porque no podía soportar todo ello a nivel atencional. Y entonces, pues, es una muestra de lo que decíamos antes, ¿no? De las afectaciones cognitivas que puede tener una persona con daño cerebral. Yo, Diego, quería preguntarle también, a nivel familiar,
cómo se lleva pues que una persona de tu familia pues sufra, vamos a llamarlo, una enfermedad como esta, ¿no? Pues lo primero que tengo que decir es que solo esa pregunta me ha puesto el vello de punta. Bueno, pues imagínese lo que es que de pronto tu madre tiene que mudarse a Madrid. Entonces tu familia se parte en dos. Necesita 24 horas su atención porque no sabes si ese día va a poder cocinar tan siquiera, o si va a poder hacer la compra, o si lo va a pasar entero en la cama porque no tienes fuerzas para levantarte. Incluso había veces que salía a la calle y no salía del portal y no sabía dónde iba. Sí, o sea que es una situación bastante complicada, sí, ¿no? Necesita el apoyo de alguien de forma permanente al principio. Claro, supongo que apoyo tanto en la familia como fuera de la familia, en el caso, pues, imagino, de amigos y de asociaciones como ADACEMA. Yo quería preguntar también a nuestras psicólogas y neuropsicólogas, ¿tenéis algunas formas de recomendación a las familias que, bueno, pues que sufren en algún miembro este tipo de afección? Es decir, ¿tenéis algunos consejos que darles? En primer lugar, que se pongan en conocimiento con un psicólogo o un neuropsicólogo, porque es importante tener ese apoyo emocional, esa información que necesitan de cómo está su familiar, de qué necesita su familiar, de si tiene conductas disruptivas, cómo apoyarlo, cómo manejarlo, porque son situaciones nuevas para ellos, que no saben cómo enfrentarse, y que tengan un espacio para poder desahogarse y preguntar todo lo que necesiten. Porque no solo afecta, como decimos, el daño cerebral a la persona que sufre el daño cerebral, sino también a la familia, porque esa persona pues puede tener hijos pequeños que también necesiten de ese psicólogo o neuropsicólogo para poder hacer frente a qué le ha pasado a mi mamá, que antes cuidaba de mí, me llevaba al colegio y ahora no hace nada, ni me responde, ni puedo estar con ella, ni me dejan estar con ella. Todo eso hay que afrontarlo. Y hay que ver qué pasa ahí en esa familia. O que antes se encargaba de la casa y ahora es el papá el que se encarga de todo. Todo ello hay que tenerlo en cuenta también. Y que vayan al neuropsicólogo para preguntar todo lo que necesiten y que reciban ese apoyo emocional. Bueno, a mí me gustaría que, como Desiree tanto habla de esto, que del psicólogo y el neuropsicólogo, como es definir por qué... Justo nos queda lo que iba a preguntar. Digo, vamos a hablar un poco de los papeles que representa cada uno. ¿Qué tanto es un psicólogo o qué es un neuropsicólogo? Que apenas ahora estamos como haciendo que eso suene. El neuropsicólogo está más especializado en daño cerebral adquirido. Evalúa a los pacientes mediante test objetivos, mediante entrevistas a los pacientes y a los familiares para saber qué secuelas cognitivas les ha quedado, aparte de otras funciones como motoras y demás que, bueno, las trabaja los fisioterapeutas, el logopeda trabaja la parte, como he dicho antes, del lenguaje y la comunicación, y hay también otra figura que es el terapeuta ocupacional que trabaja también la parte de las actividades de la vida diaria y demás. Bueno, pues el neuropsicólogo evalúa todos esos aspectos cognitivos de la persona, la atención, la memoria, el lenguaje, función ejecutiva, y trabaja sobre ello, sobre qué funciones están alteradas, cuáles están preservadas, es decir, cuáles conserva, y trabaja sobre ello. Hablando de qué funciones están alteradas o cuáles no, en sí o en general, ¿cuáles son las más frecuentes? Es decir, ¿qué funciones se ven alteradas cuando tienes un problema, un daño cerebral adquirido? Sobre todo son de memoria, atención y función ejecutiva, y del lenguaje también. Sí. Memoria, sobre todo, hay distintos tipos de memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, por ejemplo, es una de las clasificaciones que hay. O sea, ¿se podría confundir con Alzheimer? Bueno, Alzheimer lleva otro proceso. Sí, pero me refiero a ese síntoma de la memoria y demás. ¿Podrías pensar que a lo mejor un familiar tuyo, y sobre todo si es mayor, ¿no?, está sufriendo de Alzheimer y a lo mejor no es Alzheimer, sino que es un daño cerebral? Claro, hay que hacer, como se dice, un diagnóstico diferencial para saber si es Alzheimer o no, o si hay que realizar más pruebas médicas para saber si esa persona es que en realidad está sufriendo ictus o microictus. Claro. Y en realidad esos problemas de memoria no vienen por una enfermedad de Alzheimer, que se trabajaría de forma diferente. Sí, porque casi todo el mundo pensamos que cuando se tiene un ictus es algo que se puede ver físicamente, o bien que la persona está paralizada,
alguna parte de su cuerpo o de la cara, o bien que no puede hablar, pero claro, tú estás hablando ya de algo más interno, como la memoria, ¿no? Eso no se puede ver. Claro, entonces eso puede confundir, quizás sea la parte que más confunde, ¿no? Claro, hay muchas veces que los pacientes nos dicen, es que me dicen que estoy muy bien y que parece que estoy igual que el de siempre, pero se le ven, ellos mismos se notan, como decía antes la compañera, ¿no? Que no les salen las palabras, que se olvidan lo que han hecho el día anterior, que no recuerdan si han puesto la comida en el fuego o no, y todo eso la gente no lo ve. Y son cosas internas que ellos mismos pues las notan en el día a día. Y no se ve ese tipo de discapacidad, pero sí que existe ese tipo de discapacidad, que es una discapacidad cognitiva, no solo de accesibilidad, como sí que la vemos en todos los sitios, que ya, pues gracias que hay más conciencia de ello, ¿no? De que se ponen rampas, que hay más accesibilidad. Pero todavía estas secuelas cognitivas cuestan un poco de trabajo, de que tú vayas a algún sitio y que por culpa de este daño cerebral pues te tenga que apuntar el funcionario o a donde tú vayas pues lo que tienes que hacer, porque si no es que no te vas a acordar cuando salgas por la puerta. Todavía todavía falta trabajar un poco en ello. Yo precisamente quería preguntarte, bueno, a cualquiera de vosotras, los que no lo sufrimos, lo que estamos viendo es a los demás, ¿cuáles son los síntomas que podría tener una persona, aparte evidentemente de los más visuales, para que detectáramos que necesitaría por lo menos que le hicieran una revisión médica para ver si viene por ahí el tema? ¿Hay algo que pueda levantar alarmas? Uh-huh. Sí, por ejemplo, pérdidas de memoria a nivel de despiste, podemos visualizarlo desde ahí, no solo despiste ya, sino cosas, claro, un poquito más graves. Por ejemplo, a nivel de lenguaje, que no nos salgan las palabras que nosotros queremos decir, eso podría ser otro síntoma. Que de repente pues nosotros hagamos una secuencia de acción, es decir, en las funciones ejecutivas son funciones superiores, como por ejemplo nosotros vamos a preparar un café y necesitamos una serie de pasos para poder prepararlo, pues que de repente ya no salga el prepararlo, sino decir, ay, ahora que venía o que tengo que echar cuando hacemos una comida. Sí, no te refieres ya a que se despiste, sino a que no sepa cuáles son los pasos, por ejemplo, los pasos que hay que dar, ¿no? Que digo, exacto. Bueno, vale, voy a hacer un café, cojo un vaso y ahora qué. Exacto. O por ejemplo me bajo del autobús y donde siempre me bajo y ahora estoy desorientada y me pregunto, uy, espérate, ¿dónde estoy? No me bueno, ubico. Eso creo yo que nos puede pasar a cualquiera en algún momento porque tengamos la cabeza en otro lado. ¿Con qué frecuencia se debería de dar esto en el tiempo para que una persona, uno mismo diga, me voy a hacer una revisión? Habría que ver el nivel de estrés de esa persona. Yo creo que ahora mismo todos tenemos un nivel altísimo. La verdad que sí. Habría que ver y chequear un poco eso, ¿no? Y por eso decía que vayamos a un especialista, a un neuropsicólogo, y que si hay algo que hacer de pruebas físicas, médicas, pues que se le hagan, ¿no? Chequea un médico de análisis de sangre, alguna resonancia también y demás, y comprobar con un equipo multidisciplinar, pues, qué pasa ahí. Y con qué frecuencia, y verlo tanto con él como sus familiares más cercanos, ver si ha cambiado cosas, si se ha vuelto mucho más despistado de lo normal, con cuánta frecuencia, si le pasa una vez a la semana o si le pasa todos los días o a todas horas. Claro. ¿Podría yo decir algo con respecto a eso? Sí, yo te iba a preguntar, fíjate, te iba a preguntar a ti que primero nos contaras en qué te afectó a ti, ¿vale? Si te afectó en el habla, en capacidad motora, en las dos. Yo es que me he sentido muy identificado con eso que ha dicho Desiree, de cómo podemos identificarlo, porque yo el día que empecé con todo esto, ese día no fui al trabajo porque estaba un poco cansado y fui a comprar al mercado, y la frutera, que bueno, era la del puesto de la frutera, bastante nos llevamos bastante bien. Le comentó luego a mi madre, dice, yo ese día lo noté un poco despistado, lo noté cansado y no era él, estaba muy fatigado, dice, y me quedé un poco preocupada. Y bueno, así fue, cuando yo volví a casa, ese día fue cuando sufrí el ataque epiléptico. Que empezó como un ataque epiléptico, sí. Y luego desembocó ya, evidentemente. Sí, digamos que a partir de ese ataque epiléptico, cuando me ingresaron ya empezaron a investigar a ver por qué había pasado eso. ¿Y cuáles han sido los síntomas que has tenido tú? Es decir, me refiero, ¿cómo te ha afectado? Ya veo que estás bastante recuperado, pero me refiero que en ese momento,
¿Qué te pasaba? ¿No podías hablar? ¿Tenías afasia? ¿Tenías dificultades en el movimiento, la memoria? Bueno, yo la verdad es que ese periodo de tiempo lo tengo muy perdido. Entonces para mí es difícil recordar qué síntomas. Todo esto que le cuento es porque me lo han contado a mí. Ajá. Yo ese periodo lo tengo muy muy perdido. Sí, que fue intenso por lo que veo. Sí. Bueno, pues me alegro muchísimo de ver que estás aquí con nosotros y que bueno, que... Muchas gracias. Yo, como no te conozco de antes, no sé cómo eras antes, pero ahora te veo como un tío totalmente normal. Sí, la verdad es que hay mucha gente que lo dice, bueno, yo es que te veo sí, como antes, pero bueno, quedan ahí esas secuelas, pero que hay que superarlas. Efectivamente. Bueno, yo quisiera dedicar un poquito de tiempo a Dacema, que nos contéis dónde estáis y qué hacéis, para que si alguien, pues bueno, siente la necesidad de contactar con vosotras para pedir apoyo, en definitiva, cómo lo tienen que hacer. Primero, cuéntanos qué es Adacema. Uh-huh. Pues Adacema es la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Málaga, que nació en el 2005 por una necesidad de nuestra presidenta, de Ángeles Araujo, a raíz del accidente de tráfico que tuvo su hijo. Y bueno, vio la necesidad de que no había una rehabilitación adecuada en esos momentos para ello, para los pacientes con daño cerebral. Y bueno, pues un año más tarde del accidente, en 2005, pues decidió crear la asociación. A raíz de ello, pues ahora mismo somos un equipo multidisciplinar que disponemos de logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y neuropsicólogos para trabajar con pacientes con daño cerebral adquirido. Estamos en Campanilla, en el Polígono Industrial El Tarajal, y en todas las redes sociales nos pueden encontrar en www.adacema.org. Y ahí disponemos de los teléfonos necesarios para ello. Y siempre nosotros decimos que lo que queremos es rehabilitar a las personas con daño cerebral y luchar por sus derechos y su mejora en la calidad de vida, tanto para ellos como para sus familiares, porque como decíamos antes, no solo afecta a la persona, sino a todo su entorno. ¿Qué diferencia hay de tratar a una persona afectada por un daño cerebral por neuropsicólogos o sin neuropsicólogos? Porque bueno, tiempo atrás, cuando alguien sufría un daño cerebral, al final lo mandaban a su casa y le mandaban anticoagulantes por un tubo y ya está. Claro, es importante, y siempre decimos que cuanto antes se coja esta rehabilitación, mucho mejor, porque es tiempo que ganamos para que el cerebro pues vaya restaurando todas esas funciones que tenemos, o vaya compensando todas aquellas que queramos compensar. Y es importante que se coja, como digo, cuanto antes. La función del neuropsicólogo, a diferencia del psicólogo, está especializado en esas funciones cognitivas, y lo que se pretende es trabajar para que se restaure todo ello. Y poco a poco se está estableciendo más esa figura y se está haciendo ver más, porque antiguamente parecía que no existía tanto esa figura, y bueno, ya poco a poco estamos haciendo más huecos para que las personas pues eso tengan más calidad de vida y se coja cuanto antes, porque no se sabía que existía esa rehabilitación. Y bueno, pues existe esa oportunidad, y muchos de los pacientes que tenemos pues siguen adelante, siguen avanzando, y muchos de ellos pues dejan la rehabilitación, se dan de alta y siguen su vida como antes la tenían. ¿Tenéis algún tipo de estudio o tenéis las estadísticas de recuperación de los pacientes? Actualmente no las tenemos actualizadas. Valga la redundancia. Sí. Bueno, pues otro día, si acaso, sí, ¿vale? Traemos, pero imagino que será mucho más, evidentemente, sí, que y cada sí. vez más, exacto. Adriana. Que quería remarcar que cuál sería como la diferencia de no estar con un neuropsicólogo. Sí, pues así como cuando una persona que tiene una lesión, un futbolista que tiene una lesión en la pierna, necesita una rehabilitación para que esa pierna vuelva a poder funcionar. Pues se nos olvida que el cerebro también tiene que tener esa rehabilitación. Como no lo podemos ver, no es tangible para nosotros, se nos olvida que tiene que tener una rehabilitación, y precisamente el neuropsicólogo va a ayudar a esa rehabilitación, empezar a ejercitarlo, como pues con todo lo que nos ha contado Desiree, que también nos mencionó Diego, pues todo ese trabajo de memoria, cognición, movimientos, para poder recuperar esas funciones que a lo mejor el cerebro ha tenido afectadas o perdidas. Muy bien, ¿queréis apuntar a alguna cosita más antes de terminar? ¿Recomendaciones?
Nada, lo último es decir que tanto en el campo del daño cerebral adquirido como en el de las adicciones, resaltar la importancia que existe de que exista un equipo multidisciplinar, de que trabajamos todos juntos, tanto psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y demás profesionales. Bueno, yo os quiero dar las gracias por estar aquí. Voy a recordar... perdón, Diego, ¿querías terminar con algo? Sí, la verdad es que me gustaría decir una última cosa. Venga, adelante. Me gustaría dedicar un mensaje a cualquier persona que haya sufrido un daño cerebral. Y es que tenemos que seguir entrenando nuestro cerebro, tenemos que, como ha dicho ella, han referido ahí, han hablado de músculos, y a mí algunos de los rehabilitadores me han dicho, Diego, el cerebro es como un músculo, hay que entrenarlo. Y pues a todos ellos les digo que vamos hacia adelante, vamos a seguir entrenando y vamos a recuperar nuestra vida. Creo que es un mensaje muy interesante, Diego. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya, Diego Cientone, ingeniero mecánico y usuario de ADACEMA. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. También a Desiree Galvez Guerrero, neuropsicóloga de ADACEMA. Gracias, Desiree. Gracias a vosotros. A Adriana Castro Zavala, investigadora en neurocientífica de la Universidad de Málaga. A María del Carmen Mañas Padilla, también investigadora y psicóloga. Gracias María Carmen. Y a Nerea Requena Ocaña, investigadora y psicóloga de VIMA, que es el Centro de Investigación Biomédica. Muchísimas gracias. La verdad que creo que esto puede servir pues para que muchas personas que desgraciadamente se ven afectadas con un daño cerebral, pues por lo menos sepan que hay gente detrás estudiando precisamente las causas y cómo hacer que estas personas se recuperen, tanto en la Universidad de Málaga como también en asociaciones como ADACEMA. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y llegamos a la segunda parte de Hablando se entiende la ciencia. UMA Editorial recomienda. Como saben, en cada podcast hablamos de un libro que, bueno, puede ser interesante no solo para expertos, sino en general para todo el mundo. Tenemos con nosotros a Antonio Diegues Lucena, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga, y es autor de un libro que se llama Filosofía de la Ciencia, Ciencia, Racionalidad y Realidad, editado por UMA Editorial. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de tu libro, como se suele decir. Un libro que mezcla dos conceptos que mucha gente consideran de campos diferentes, la filosofía y la ciencia. Es decir, en mis tiempos uno era de ciencias y unos eran de letras, ¿no? Entonces no se mezclaban estos conceptos, pero esto de la filosofía de la ciencia, ¿nos los puedes definir un poquito? Es decir, ¿en qué consiste? Sí, básicamente es una disciplina que surge a principios del siglo XX y lo que trata es de analizar desde un punto de vista filosófico la actividad científica. Fundamentalmente se trata de ver qué es la ciencia como forma de conocimiento, qué metodología se utiliza en distintas disciplinas científicas, qué presupuestos metafísicos o también epistemológicos puede haber en la ciencia, y luego las consecuencias prácticas también que puede tener la ciencia, ya sea de tipo social, de tipo moral, de tipo político, etcétera. Es decir, que básicamente lo que hace es analizar la ciencia primero como modo de conocimiento y después como actividad humana realizada por instituciones y por científicos, por personas concretas, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que quizás va a dar un poquito más de conversación, por lo cual antes de eso me gustaría un poco terminar de hablar o empezar a hablar de tu libro, como hemos dicho, Filosofía de la Ciencia, Ciencia, Racionalidad y Realidad. ¿A quién está dirigido este libro? Bueno, inicialmente el propósito era que sirviera de material de apoyo para mis estudiantes de la asignatura de Filosofía de la Ciencia, ¿no? Pero como este es un tema que yo creo que tiene interés social, pues he procurado que el nivel sea el adecuado para que un público culto, no un público excesivamente amplio, pero sí un público con curiosidad por la ciencia, pueda acceder a él. Es decir, que no es un libro oscuro ni excesivamente especializado, eso creo. Yo creo que hice un esfuerzo de claridad que permite que haya un lector que vaya más allá del mero estudiante de filosofía, que pueda entenderlo y pueda acceder a él. Y me consta que es así, que ha despertado interés, por ejemplo, entre colegas científicos también, ¿no? Aparte de que sean científicos o no, también es un libro que se podría recomendar a aquellas personas que de alguna forma les gusta la ciencia,
Sí, por y supuesto. que divulga ciencia, aunque no sean científicos. Sí, por supuesto, porque yo creo que permite acceder a una visión de lo que es la ciencia de carácter global, es decir, sin una excesiva especialización. No solo no hacen falta especiales conocimientos filosóficos, sino tampoco hacen falta especiales conocimientos científicos, quiero decir, muy técnicos en ninguno de ambos aspectos, ¿no? Basta con tener un nivel de cultura pues de bachillerato, yo creo, para poder entender lo que se dice ahí. ¿Dónde está disponible este libro, Antonio? Bueno, pues aparte del servicio de publicaciones de la UMA, se vende en librerías, en Málaga, por ejemplo, yo creo que en cualquiera de ellas se puede pedir. Te quería comentar sobre el tema de la filosofía de la ciencia, qué campos abarca, porque imagino que al igual que se puede tratar genéricamente, hay subdivisiones dentro de la filosofía de la ciencia. Por ejemplo, una ciencia dedicada al tema biológico, una ciencia dedicada al tema, pues que digo yo, de inteligencia artificial. Sí, así es. Hasta final del siglo XX, la filosofía de la ciencia, digamos que era un campo que trataba a la ciencia en general, aunque básicamente se basaba en la física, ¿no? Es decir, que se tomaba la física como modelo de toda la ciencia, porque se consideraba quizás que era la ciencia natural más desarrollada, y entonces pues lo que se pensaba sobre la ciencia era sobre ese modelo. Y algunas otras ciencias pues decían, bueno, pues si este es el modelo, habrá que imitarlo, ¿no? Pero a partir de final del siglo XX se vio que esto no tenía por qué ser así. Había ciencias que se estaban desarrollando a un ritmo muy rápido y generando una tecnología muy potente, y que no imitaban a la física, en muchos aspectos, ¿no? Y esto llevó también a los filósofos a especializarse, ¿no? A darse cuenta de que en lugar de hablar de la ciencia en general, a lo mejor tenía más sentido analizar los problemas concretos que se presentaban en ciencias particulares. Y así surgió, por ejemplo, la filosofía de la biología en los años 70, o la filosofía de la economía también, la filosofía de la inteligencia artificial, en fin, prácticamente hoy cualquier disciplina, filosofía de la química también existe, cualquier disciplina científica que tenga un fuerte arraigo y que esté teniendo éxitos desde el punto de vista tecnológico sobre todo, pues genera reflexiones filosóficas que han dado lugar a una especialización por parte de los filósofos. Precisamente, supongo que también los filósofos tendrán que actualizarse muy rápidamente a la velocidad a la que va cambiando el mundo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de inteligencia artificial, es decir, hasta hace poco, o hablamos de coches autónomos mismamente, es decir, hasta qué punto la filosofía puede influenciar en el camino que va a tomar la inteligencia artificial. Hablemos, por ejemplo, de la pregunta que todo el mundo se hace con los coches autónomos: ¿a quién atropello? ¿A quién no atropello? Es decir, ahí la filosofía de la ciencia tiene una participación. Sí, lo que pasa es que en ese problema concreto es más bien la ética aplicada, ¿no? El problema de decidir de cómo introducir una decisión moral en los coches autónomos a la hora de tienen que evitar un accidente y esto cuesta vida, sin embargo, pues cómo elegir los costes de ese accidente, ¿no? Pero la filosofía de la ciencia, digamos, se preocupa menos de estos problemas éticos y más de cuestiones de presupuestos, de métodos, ¿no? De métodos y también cuestiones epistemológicas. Sí. Por ejemplo, para la filosofía de la ciencia, en ese campo, es una cuestión importante determinar en qué sentido hablamos ahí de inteligencia, cuando hablamos de inteligencia artificial. Y si realmente los sistemas que tenemos actualmente tienen una inteligencia o no similar a la humana. Uh-huh. Eso es fundamentalmente su tarea, ¿no? Pero bueno, también es verdad que de una forma ya menos directa, también estos problemas éticos les interesan, ¿no? Y los filósofos de la ciencia suelen también colaborar con los éticos, con los filósofos de la moral y de la ética para tratar estos problemas, ¿no? Hablando de esas colaboraciones, hay una retroalimentación, tanto en científicos como en filósofos, en el campo de filosofía de la ciencia. Es decir, depende de la disciplina. Por ejemplo, en la filosofía de la ciencia general no hubo mucha, pero ahora que se ha especializado esta disciplina de filosofía de la ciencia, se ha ido desgajando en disciplinas más especializadas, la colaboración sí es mayor. Por ejemplo, yo me dedico a la filosofía de la biología sobre todo, y yo
puedo decir que el interés de los biólogos por cuestiones planteadas por filósofos de la biología es grande, y que en las revistas especializadas no es infrecuente que aparezcan artículos escritos entre filósofos y biólogos, ¿no? Y por otra parte, eso también hace que los filósofos se ocupen de problemas más concretos y más reales. Eso iba a decir, más reales, sobre todo, ¿no? Claro, efectivamente, problemas que realmente surgen en esa disciplina y no inventados por la propia filosofía, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la filosofía de la biología, dilucidar qué es un gen, que parece un concepto muy claro, pero no está tan claro. O el concepto de especie, que también parece muy claro, pero no es tan claro. O el concepto de fitness, en inglés, de aptitud o de eficacia biológica. Ese tipo de clarificación conceptual pues ayuda, yo creo. Y hablando de clarificaciones, el subtítulo del libro es Ciencia, Racionalidad y Realidad. ¿Por qué han marcado esas tres cosas por separado? Bueno, sobre todo la de racionalidad y realidad, porque sitúa bien los debates fundamentales de la filosofía de la ciencia. Yo diría que desde el principio del siglo XX, pero sobre todo en los últimos años, ¿no? Un debate fundamental fue en qué medida la ciencia es una actividad estrictamente racional, o en el progreso científico influyen también factores externos, factores de tipo social, de tipo ideológico, de tipo incluso ético, ¿no? Y hasta religioso, etcétera, ¿no? Todos estos factores, en qué medida condicionan el desarrollo científico, en qué medida lo impiden, en qué medida a lo mejor lo favorecen, etcétera, ¿no? Y ese fue el debate sobre la racionalidad del progreso científico, que tuvo como punto quizás máximo la publicación del libro de Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, del año 62. Y luego, más recientemente, el debate sobre el realismo, ¿no? Sobre en qué medida la ciencia trata de reflejar la realidad tal y como esta es, una realidad independiente del propio ser humano, o por el contrario, la ciencia de alguna forma construye esa realidad, la conforma a través de sus conceptos, a través de sus teorías, y de alguna manera pues esa realidad tiene también una estructura social producida por el propio ser humano. Ese debate continúa, y aunque los realistas, creo yo, están en mayoría, pero digamos que el antirrealismo, el constructivismo, por ejemplo, tiene mucha fuerza, sobre todo en ciencias sociales. Antonio, ¿deberían todos los científicos tener en cuenta la filosofía de la ciencia? No, yo creo que no, eso sería muy pretencioso, ¿no? Digo, deberían. Y hombre, a mí me gustaría mucho, claro, que voy a decir, ¿no? Pero entiendo que no. Es decir, los beneficia y cómo beneficia, pero vamos, si a mí un científico me pidiera opinión para estudiar alguna disciplina que le ayudara a entender mejor su tarea como científico, antes le recomendaría la historia de la ciencia, que es la filosofía de la ciencia. Salvo si el físico de física cuántica. Sí, bueno, ahí en este caso ya hablamos de otro tema. En ese caso, claro, ahí es que ellos mismos están haciendo filosofía, ¿no? Desde luego. Un físico cuántico está haciendo filosofía casi, ¿no? Pero sí, por ejemplo, la historia de la ciencia puede ser útil para un científico, porque puede conocer entonces los precedentes en su propia disciplina. Claro. En la filosofía de la ciencia puede ayudar. Algunos grandes científicos pues escribieron también sobre filosofía de la ciencia. Por poner un ejemplo, pues Francisco Ayala, un gran biólogo evolutivo, pues ha sido también un gran filósofo de la biología, ¿no? Y yo creo que eso le ha ayudado bastante en su trabajo a lo largo de su carrera, ¿no? En fin, pues creo que es muy interesante, que también sería muy interesante pues poder adquirir el libro, que como hemos dicho se llama Filosofía de la Ciencia, Ciencia, Racionalidad y Realidad, editado por UMA Editorial, y ahí disponible en UMA Editorial y también en algunas librerías. Antonio Diegues Lucena, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hablarnos de tu libro. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, esperamos que nos sigan oyendo en el próximo episodio, y recuerden que mientras pueden oír los ya emitidos en la web de UMA Divulga, www.umadivulga.uma.es, y también en las plataformas iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Los esperamos también en el próximo episodio de Hablando se entiende la ciencia. La red Podcast UMA Divulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.